Entonces, con eso hemos terminado la parte de tratamiento. Ahora sí, estamos listos para ir a lo más interesante, que es la prevención. La prevención, ¿ya? Entonces vamos acá. ¿Por qué es lo más interesante? Porque el cáncer de cérvix, apunten esto a los que les gusta la salud pública, es la intervención número 1 de la historia de la medicina preventiva. O sea, no hay nada en la medicina preventiva, obviamente fuera de las vacunas, que sea tan exitoso como el cáncer de cérvix. ¿Por qué, profesor? Porque ha logrado disminuir en 70% la incidencia de cáncer. Entonces, la terapia preventiva del cáncer de cérvix lo ha disminuido en 70%. Alucine, es un montón, es un montón. ¿Ya? Muy bien. Esta prevención tiene dos tipos. La prevención primaria, que están viendo acá, esta prevención primaria es reciente, es moderna y es la que recomienda la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Ya? Esta vacuna puede ser bivalente, las dos, 16, 18, puede ser tetravalente, la que incluye el 16, 18, 6 y 11, o puede ser nonavalente, la que incluye las demás cepas que les comenté al inicio de la clase, la 33, 35, 45, 52 y 58. Entonces, bivalente, tetravalente, nonavalente, ¿ya? La que normalmente se recomienda es la tetravalente, esta de acá, y se dan dos dosis. Se dan dos dosis separadas 6 meses, la primera y luego 6 meses después, en niñas de más o menos 10 años, que es lo ideal, o que estén cursando quinto o sexto grado de primaria, si es que no podrían enfocar por la edad, también podrían guiarse por ahí en alguna pregunta, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se recomienda. Esta vacuna disminuye la capacidad de infectarse por un serotipo de alto riesgo y por ende disminuye la prevalencia del cáncer. ¿Ya está? Entonces, esa es la idea de la vacuna contra el VPH. Ojo, no evita que sigas haciéndote Papa Nicolau. O sea, el que te vacunes no quiere decir que no vas a hacer prevención secundaria. Simplemente que la prevención primaria ayuda en países en vías de desarrollo, ¿a quién? A la prevención secundaria. La prevención primaria ayuda en países en vías de desarrollo a la prevención secundaria. Porque la prevención secundaria de lejos es el gold estándar preventivo. El gold estándar preventivo del cáncer de cérvix es la prevención secundaria. O sea, una vez que ya se infectó una mujer, ¿cómo evitar que termine en un cáncer? ¿Ya? Entonces, la prevención secundaria tiene 3 tipos. Puedes hacer el Papa Nicolau, que es el número 1, el más importante y el que tiene mejor efecto. Puedes hacer la prueba molecular de VPH, que es una genotipificación molecular para ver serotipos de alto riesgo. Y tercero, puedes hacer la inspección visual con ácido acético, que consiste en colocar ácido acético al 2-5% en el cérvix, poner la especuloscopio y mirar. Entonces, de estos 3, de lejos el mejor es el Papa Nicolau. Pero mucho más económico y menos cruento, se podría decir, es la prueba molecular. ¿Ya? Y el más pobre, el que no se recomienda salvo medidas extremas en lugares muy precarios, en la inspección visual con ácido acético, porque depende del operador. ¿Ya? Se depende mucho del operador y no te ofrece respuestas en estadios tempranos. Así que estos que están viendo acá son las 3 medidas de prevención secundaria. Por obvias razones voy a desarrollar en la clase el Papa Nicolau. Obvio, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a hablar. Papa Nicolau es una técnica inventada para tinción celular de hace muchos años. Estamos hablando de casi 100 años atrás. ¿Ya? Solo que este señor Papa Nicolau, cuando hizo su clasificación, la hizo muy confusa. Entonces,
En el 76 más o menos, en Bethesda, una ciudad en Estados Unidos, se funda o se consolida la clasificación de Bethesda, le llaman, la clasificación citológica de Bethesda, que lo que hace es los gráficos descritos por Papa Nicolau los ordena para que todos podamos entender, ¿ya? Y no es nada del otro mundo, ¿ah? Así que vamos a aprender. En la citología de Bethesda, que es el Papa Nicolau, pues, ¿no? Lo que uno hace es entra con un cepillo, saca una muestra del ectocervix, saca una muestra del endocervix y saca una muestra de la cúpula vaginal, ¿va? Y manda 3 portaobjetos con sus fijadores para que lo revise el anatomopatólogo. Esa muestrita de Papa Nicolau puede durar más o menos unos 30 días. Bien conservado, ¿ya? Bien conservado. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el Papa Nicolau? Básicamente en el Papa Nicolau podemos encontrar o bien células normales, que es lo que están viendo acá. Estas células son normales. O podemos ver esto que están viendo acá, que es una reacción inflamatoria. ¿Correcto? O podemos ver lo que están viendo acá, todo esto, que son células anormales. ¿Está claro? Entonces, ¿qué criterios tienen ustedes que saber para que digan que es una célula normal, o es una reacción inflamatoria, o es una célula normal? Es bien sencillo, muchachos. Para las células normales vas a encontrar células poligonales. Ahí está, profesor. Poligonales. Poligonales. Estas células poligonales, ojo, son eosinofílicas. Eosinofílicas poligonales. Y su núcleo es puntiforme. Núcleo puntiforme. Esto es una configuración clásica de una célula escamosa madura. Madura. ¿Ya? Esto que están viendo acá es una célula escamosa madura. Ojo, el Papa Nicolau se suele hacer en la fase avanzada folicular. Y esta célula que están viendo acá es una célula cuadrada, igual es poligonal, pero más cuadrada, con un núcleo un poquito más grande y su citoplasma es basófilo. Basófilo es azulito. Entonces, esta célula que estás viendo acá es una célula basal o inmadura, pero que son más escasas. Entonces, si tengo células maduras en abundancia y una que otra célula basaloide por ahí o basal, entonces digo que es un epitelio normal. Todos felices, Papa Nicolau negativo. ¿Ya? En cambio, si logro ver esto que están viendo acá, ¿ven eso que son? ¿Qué es eso, profe? Polimorfonucleares. Y por ahí pueden ver una que otra bacteria. Entonces, si yo encuentro polimorfonucleares y bacterias, cualquiera de estos dos, polimorfonucleares o bacterias, entonces estamos frente a una reacción inflamatoria. El paciente tiene que recibir tratamiento. Tiene que recibir tratamiento y con su tratamiento tiene que tranquilamente esperar que mejore y repetir su Papa Nicolau. ¿Ya? Entonces, cuando hay una reacción inflamatoria, lo que se recomienda es tratamiento y repetir el Papa Nicolau dentro de las siguientes 12 semanas como máximo. Como máximo. ¿Ya? Porque es una inflamación que puede ser una cervicitis, una colpitis, lo que fuera. ¿Ya? Ahí está. Bien. En cambio, ¿qué son células anormales? Fácil. Las células anormales han perdido el contorno. ¿Se acuerdan cómo era el contorno? Poligonal. Han aumentado el tamaño de su núcleo. Han aumentado la laxitud de su cromatina. ¿Correcto? Y finalmente han aumentado los nucleolos. Entonces, si la célula ha perdido contorno, aumentó el tamaño del núcleo, la cromatina o los nucleolos, diré que son células anormales. ¿Ya? Anormales. Entonces, vamos a ver acá. Miren,
Acá yo tengo células que ya no son poligonales, son redondeadas, ya no son poligonales, son redondeadas. Ahí están. Su núcleo todavía es pequeño, no es muy grande, pero en estas de acá, que son basaloides, ya no son cuadradas, son redondas y su núcleo ya es muy grande respecto a su citoplasma. Entonces está el núcleo más grande. La cromatina está más laxa. Entonces yo diré que esta lesión es una lesión intraepitelial escamosa. Lesión intraepitelial escamosa. En inglés, escamous intraepitelial lesion. Lesión intraepitelial escamosa. Y como todavía se parece más o menos a lo normal, entonces le ponen low, bajo grado, low SIL. Entonces, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, low SIL. ¿Ya? Muy bien. Luego tienes acá otra muestra donde ya tengo células redondeadas con núcleos grandotes. Esto que ven acá es un glóbulo rojo, no es una célula normal, eso es inflamación. Esta es una célula con un núcleo gigante, gigante. Estas son disposiciones ya atípicas, eso que están viendo ahí ya es atipia celular, porque es demasiado grande el núcleo, inclusive algunas se fusionan. Y no veo ninguna célula eosinofílica. No veo ninguna célula eosinofílica. O sea, no hay ninguna célula madura. Todas son inmaduras. Entonces, esto es una lesión intraepitelial escamosa, pero claramente high grade, alto grado. Ese es el HSIL. Low SIL, HSIL. ¿Ven? Esas son las dos formas de encontrar células anormales para fines prácticos. ¿Ya? Muy bien. Adicionalmente, por ahí pueden leer que existen casos donde el patólogo no está seguro, no puede descartar que sea una lesión de alto grado y le llama ASC-H, porque no puede descartar lesión de alto grado. Para fines prácticos son lo mismo que el HSIL, para fines prácticos. Y por otro lado, por acá hay casos donde el patólogo no sabe lo que ve y le llama ASCUS, lesión incierta, ¿ya? Lesión incierta, escamosa, ¿ya? Entonces, células escamosas atípicas inciertas, eso es ASCUS. Células escamosas atípicas uncertain, ASCUS, ¿ya? Ese ASCUS, aunque no lo crean, es el número 1 de los reportes de Papanicolau. El 96% más o menos, acá voy a poner, el 96% más o menos son lesiones, son papanicolaos normales, ¿ya? Un 2%, para resumir, son papanicolaos ascus, ¿ya? Más o menos un 1%, casi un 1%, porque no quiero complicarles, ¿ya? Porque este data por gusto, son low SIL, y el resto, o sea, menos de un 1%, van a ser HSIL y ASCH, ¿ya? Entonces, cuando hacemos los reportes del Papanicolau, la gran mayoría son normales, low SILs 1%, ASCUS 2% es lo que más reportan, y HSIL, ASCH y el resto son menos de 1%. Cuando digo el resto me refiero a otra categoría que es el ASGUS y el AIS. El ASGUS y el AIS, estos de acá representan a la patología glandular. Por eso no lo menciono. Ese es escamoso, escamoso. ¿Se acuerdan cuántos cánceres eran escamosos, chicos? 70%. Y el otro 30% eran glandulares. Así que en el Papanicolau puede salir ASGUS, que es lesión glandular de significado incierto, o AIS, que es un adenocarcinoma in situ, y esos son glandulares.
¿ya? Que también son patología atípica, pero como les digo, es menos del 1%. Así que no me voy a concentrar ahorita tampoco en esos. Entonces, eso que ven acá es el resumen del Papa Nicolau. Sin embargo, lo que quiero que se metan a la cabeza es que lo que uno busca en el Papa Nicolau es esto. Lo que nosotros buscamos en el Papa Nicolau es la lesión de alto grado. Eso es lo que buscamos, la lesión de alto grado. ¿Ya? No lo olviden. La razón de ser del Papa Nicolau es encontrar un precáncer, lesiones de alto grado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿entendieron lo que es el Papa Nicolau? Entendido, profe. Ahora vamos a ver la colposcopía. ¿Qué cosa es la colposcopía? Entonces, cuando a una chica le haces un Papa Nicolau, yo te pregunto, ¿has diagnosticado un cáncer o un precáncer? No. ¿Por qué, profe? Porque el precáncer o el cáncer solo se diagnostican con una biopsia. No se diagnostican con celulitas. Tiene que ser un tejido. Porque los criterios de cáncer, ¿qué son? Atipia, invasión y metástasis. Cuando sacas celulitas, solo tienes atipia. No tienes invasión ni metástasis. Entonces necesitas demostrar la invasión. Para eso necesitas la biopsia. ¿Ya? La pregunta es, ¿de qué cosa voy a sacar biopsia? La pregunta del millón es, ¿de qué cosa voy a sacar biopsia? Entonces ahí es donde entra la colposcopía. La colposcopía es una técnica para ver lesiones que sean susceptibles de tomar una biopsia. Por lo tanto, solo se hace colposcopía cuando ha habido un Papa Nicolau anormal. Si hay un Papa Nicolau anormal, le hago colposcopía. ¿Entendieron? Facilito. Muy bien. Entonces, primero que nada, para tú tomar una biopsia, ¿qué tienes que hacer? Tengo que identificar una lesión. Perdón. Acá está. Para yo tomar una biopsia, he tenido que identificar una lesión. Ahí está. Entonces, tú tienes que saber lo que es lesión y lo que no es lesión. ¿Sí o no? Claro, pues, profe. Entonces, vengamos. ¿Qué cosa no es lesión? ¿Ya? ¿Qué cosa es normal? En una colposcopía es normal ver la unión escamocolumnar o zona de transformación. Es normal. En una colposcopía es normal ver la metaplasia. Es normal ver los quistes de Nabot. Es normal ver la desidualización si es que está gestando. Desidualización. ¿Ya? Eso es normal. No es algo que nos debe llamar la atención. ¿Ya? Entonces, unión escamocolumnar, una metaplasia escamosa, un quiste de Nabot o desidualización, eso es normal. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntarnos qué cosa es lo anormal. Entonces, lo anormal primero es un epitelio aceto blanco. Como siempre se coloca ácido acético al momento de hacer una colposcopía, usualmente se usa ácido acético al 5%. Entonces, cuando ponemos ácido acético limpiamos el moco, pero nos puede quedar esta lesión. Esta lesión que estás viendo acá, que se quedó de color blanco, es una lesión acetoblanca. Esa lesión es anormal. Y dicho sea de paso, el epitelio acetoblanco es la lesión anormal de colposcopía más frecuente que se ve. ¿Ya? Bien. Segundo, ¿qué podemos ver? Podemos ver un epitelio Lugol negativo. Lugol negativo es como decir test de Schiller positivo. El test de Schiller consiste en poner Lugol al cérvix. El Lugol se pega al glucógeno y se pinta de color morado. Entonces, como puedes ver acá, este cérvix está bien pintadito de morado, un morado oscuro, en toda la parte del ectocérvix, porque hay un montón de glucógeno, porque el epitelio plano poliestratificado no queratinizado produce glucógeno. Ahí está. El endocérvix, como ves, esta parte que voy a hacer de blanco,
El endocervix, como ves acá, no tiene tinción positiva porque no produce mucho glucógeno. Entonces ahí ves la diferencia. Sin embargo, nota que acá se forman unas áreas geográficas que no pintan. Entonces, esta zona es una zona Lugol negativo, que es igual a decir Schiller positivo. Igual acá tengo otra zona Lugol negativo, Schiller positivo. ¿Ya está? Entonces, esta lógica de Lugol negativo quiere decir que no pintó, lo cual significa que es un test de Schiller positivo. Entonces, eso es anormal. ¿Ya? Muy bien, seguimos. ¿Qué otra cosa es anormal, profesor? El mosaico. El epitelio mosaico, como este que están viendo acá, ese es anormal. ¿Correcto? ¿Qué más? El epitelio blanco, leucoplaquia. La leucoplaquia es cuando es blanco, pero sin ponerle ácido acético. Una cosa es aceto blanco, otra cosa es leucoplaquia. ¿Ya? O leucoplasia también le llaman. ¿Ya? Eso es blanco, eso es patológico. Muy bien. ¿Qué más? El tejido elevado. Elevado también es factor de mal pronóstico. O sea, es una patología. ¿Ya? El tejido elevado. ¿Qué más? Ulcerado. Si ustedes encuentran un tejido ulcerado, cáncer. Cáncer. ¿Qué más? Un tejido sangrante o una masa sangrante. ¿Qué más? Una masa exofítica. Y finalmente, la neovascularización. Y la neovascularización que están viendo acá, esos vasos nuevos, es el signo más específico de que hay un cáncer. Entonces, profe, otra vez, ¿qué cosa es anormal? Aceto blanco, Schiller positivo, mosaico, leucoplasia, elevado, ulcerado, sangrante, exofítico o neovascularización. Y de todos estos, el más frecuente es epitelio aceto blanco y el más específico de un cáncer es la neovascularización, que es la foto que les puse acá. Esto es el mosaico y esta es la foto de neovascularización. Entonces, chicos, se sobreentiende y creo que queda más que obvio que todo lo que es anormal, ¿qué debo hacer, profesor? Biopsia. Entonces, respondimos a la pregunta que nos hicimos. ¿Qué se debe tomar biopsia? Todo lo anormal. ¿Entendido? Entendido. Ahora, para terminar esta exposición, quiero que ustedes recuerden que dentro de lo normal, que es la unión escamocolumnar y la zona de transformación, existe una clasificación. ¿Ya? Cuando la unión escamocolumnar o zona de transformación, que viene a ser esto que están viendo de color pálido, es la zona de transformación. Cuando eso es visible, claro y amplio, ese es el tipo 1. La unión escamocolumnar tipo 1 es cuando esta zona de transformación es visible. ¿Ya? Vamos acá. Esta otra, cuando la zona de transformación, como ves acá, este límite es poco claro, porque acá está clarito, ¿eh? La zona de transformación delimitando está perfecto el límite. Pero acá no se ve bien, está como que medio metido. Entonces, cuando es pequeño y está medio metido en el endocervix, esa zona de transformación le llamamos tipo 2. Este era tipo 1, este es tipo 2. Y finalmente, cuando no se ve, esto es zona de transformación tipo 3. Y esta sí es anormal. Esta zona de transformación tipo 3 es anormal. La 1 y la 2 no pasa nada, porque se ve todo el contorno. Solo que acá se ve grande y acá se ve chiquito. Pero se ve. En cambio la 3, como no se ve, eso es anormal. ¿Ya? Entonces, una zona de transformación tipo 3 significa que la colposcopía
no fue satisfactoria desde el saque, porque no puedo ver la unión escamocolumnar, y si no veo la unión escamocolumnar no puedo determinar si hay cáncer o no hay cáncer. ¿Ya? Entonces, eso es no satisfactorio. ¿Entendido? Para eso sirve la colposcopía. Ahora vamos a ver la biopsia. Supongamos que ya has encontrado tu lesión y le has tomado una biopsia. Entonces, ¿cuál es la idea de tomar una biopsia? La idea de tomar una biopsia es obtener un pedazo de tejido. ¿Qué quiere decir obtener un pedazo de tejido? Que tengo el epitelio, tengo la membrana basal y tengo el estroma. O sea, tengo los tres componentes para hacer diagnóstico de un cáncer. Entonces, esto que están viendo acá, todo eso es el epitelio. Esto que voy a dibujar de color negro, eso ahí, esto acá, esto acá y esto acá. Eso que estoy dibujando ahí, ¿qué es, profe? La membrana basal. Correcto. Y lo que está abajo, que voy a hacer con rayas verdes, ¿qué es eso, profe? Eso es el estroma. Entonces, para poder hacer un diagnóstico de cáncer necesito la biopsia. Y esa biopsia me permite ver estos tres. Muy bien. Dentro del epitelio, como todos ustedes saben, la primera capa es la capa basal, ¿no es cierto? Basal, donde las células son más grandes, núcleos más grandes, porque están en mitosis. Y ya estos estratos son los estratos aplanaditos, pues, ¿no? Ya está. Superficiales. Capa superficial. Bien. Entonces, cuando se diagnosticó el cáncer de útero, estamos hablando muchos años atrás, el diagnóstico se hacía biópsico, con la biopsia. Por eso es que Richard es la clasificación más antigua que tenemos. Y es la clasificación de los NICs, del carcinoma in situ, y le pondríamos 5, el carcinoma invasivo. ¿Está claro? Entonces, Richard es la clasificación histológica. ¿Ya? Entonces, vamos a desglosar uno por uno. NIC1 significa que se ha comprometido con displasia. Ojo, NIC significa, voy a poner acá arriba, o acá abajo ya. NIC significa neoplasia intraepitelial cervical. NIC, neoplasia intraepitelial cervical. Y eso significa atipia celular, que es lo mismo a decir displasia de tejido. Entonces, la atipia celular genera displasia de tejido. Y esto es reversible. No olvides, la displasia es reversible. O sea, una vez que la noxa se va, puede regresar. Porque si no, después de una neoplasia intraepitelial, el siguiente paso que toca es ser cáncer. Y el cáncer sí, ya habíamos quedado, que es cuando la célula tiene atipia, que puede llegar hasta la anaplasia, tiene invasión y tiene metástasis. Entonces, cuando ya hay atipia con invasión y metástasis, ahí no hay nada que hacer. ¿Ya? Atipia irreversible. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Anaplasia. ¿Ya? En cambio, cuando hay displasia, eso es reversible. Es reversible. ¿Ya? Esos conceptos son de patología. Entonces, lo que hace Richard es clasificar y dice, NIC1 es cuando está comprometido el tercio inferior. Este de acá. El tercio inferior del epitelio. El NIC2 es cuando está comprometido hasta el segundo tercio medio. Hasta el tercio medio. Hasta el tercio medio. Todavía no ha pasado el tercio medio. Ahí está. Un poquito más.
NIC3 es cuando ya superó los 2/3, ya superó, o sea, está llegando al tercio superior, que podría ser un dibujo un poquito más tupidito. Y cáncer in situ es cuando está el 100% del espesor, o sea, está todo, ¿ya? Está todo, o sea, desde acá hasta arriba, todito, todito, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, esta clasificación de Richard, NIC1, NIC2, NIC3 y carcinoma in situ, no necesariamente cambia la conducta terapéutica a todos sus grados. Entonces, lo que se ha hecho ahora es al NIC1, la OMS le ha puesto bajo grado para que se parezca a la clasificación de Bethesda. Al NIC2, al NIC3 y al carcinoma in situ, al NIC2, al NIC3 y al carcinoma in situ, los ha juntado y les ha puesto alto grado, porque al final el tratamiento es igual en los tres. Y finalmente, cáncer ya vendría a ser cuando hay criterios de invasión. Cuando hay criterios de invasión, como ven aquel dibujo, cómo se mete el tejido al estroma, eso ya es cáncer. ¿Entendieron? Entonces, y bueno, la invasión, ¿se acuerdan en qué se medía? En milímetros, pues, ¿no? 1:1, 1:2, ¿se acuerdan? En la diapo anterior. Ya, pues. Entonces, esta clasificación de Richard es la clasificación de la biopsia. De la biopsia. ¿Ya, muchachos? Bacán. Entonces, explicado esto,